Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 471. ¿Conoces siquiera el valor de una ama de llaves? Ah, ¿qué voy a hacer ahora? Aunque Clarman esté gravemente herido, sigue siendo un semidios veterano. No hay manera de que pueda con él solo. Akasa se quedó pensando un rato y luego suspiró. No, mejor, le pido consejo a mis ancestros. Inmediatamente se sumió en la oración, reverente y respetuosa: ancestral Lilith, Clarman ha resultado gravemente herido. Esta es la mejor oportunidad para mi venganza. Pero Edward ha desaparecido sin dejar rastro. Por favor, dime, ¿qué debo hacer ahora? Una débil voz femenina rozó su oído. Akasa se quedó inmóvil y luego asintió levemente. ¿Cómo entiendo? Aún en bata, se acercó a la ventana y contempló la luna llena escarlata que colgaba en el cielo. Si ese tipo no hubiera desaparecido de repente, la deuda de Clarman ya estaría saldada con sangre. Año 1160, mañana. Roselle se inclinó sobre la placa de plata, tallando con cuidado la última y misteriosa runa en su superficie. Al terminar el último trazo, arrojó de repente el buril a un lado y se desplomó en la silla como un globo desinflado. Unos minutos después, todo su cuerpo tembló, y luego estalló en una carcajada salvaje. Comillas: lo logré, finalmente lo logré, ja 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 ja. Tomó el plato de plata, casi idéntico al que una vez lo había transportado a través de los mundos, y se preparó para infundirle espiritualidad. Pero en ese último instante, sus dedos se aflojaron, el plato se le resbaló de la mano y cayó con estrépito sobre la mesa. Un pensamiento inquietante se abrió paso en su mente. ¿Y si, en el momento en que inyecto espiritualidad, me hace retroceder? Si hubiera sido 10 años atrás, antes del nacimiento de Bernadette, Roselle jamás lo habría dudado. Hacía tiempo que se había cansado de ese mundo aburrido, frustrante y arcaico. Anhelaba regresar a la ciudad moderna, a Internet, a las comodidades, a sus padres. Pero con el nacimiento de Bernadette, todo cambió. La primera vez que vio su rostro arrugado de recién nacida, lo sintió: ahora tengo un hogar. Gracias a Bernadette, incluso su relación con Matilda había cambiado, adquiriendo discretamente un vínculo que, si bien no era amor, era similar al de una familia. Ahora, con una réplica del plato de plata frente a él y la oportunidad de volver a casa al alcance de la mano, Roselle vaciló. Por primera vez, se sintió reacio a abandonar este mundo que una vez había tratado como un simple juego. En silencio, deslizó el plato en un cajón. Tomando a Pinocho y otras muñequitas que había estado tallando en su tiempo libre, se dirigió a la puerta. Crujido. La puerta del estudio se abrió de golpe. Edward se estaba haciendo guardia afuera. Señor, ha terminado su trabajo. Roselle le dio una palmada en el hombro. Gracias, Edwards. Ve a descansar. No hay problema, Grim y yo nos turnamos cada media jornada. Comillas: ¿todavía no hay noticias sobre la mascota? Edwards negó con la cabeza. Algunas personas llamaron a la puerta, pero ninguna mencionó el nombre especial que usted indicó. Coma de acuerdo, ya veo. Roselle llevó las muñecas hacia el columpio favorito de Bernadette. Efectivamente, a lo lejos vio a su querida hija meciéndose de un lado a otro, con las mejillas hinchadas en un puchero, claramente molesta por alguien. Disminuyó el paso, caminando sigilosamente detrás de ella. Cuando estaba a solo 2 o 3 metros de distancia, se abalanzó repentinamente hacia adelante. Comillas: ja. Comillas: chilló Bernadette, sobresaltada. Comillas: papá, has salido de tu aislamiento. Comillas: eso es, mira lo que papá te preparó mientras yo no estaba. Con un gesto teatral, Rosella apiló las muñecas en sus brazos. Comillas: ¿si bien, te gustan? Comillas: Pinocho, enanitos, Blancanieves. Papá, no me digas que te recluiste solo para hacerme esto. Exactamente. Abrumada por la emoción, Bernadette se arrojó a sus brazos. Gracias, papá. Comillas: ¿qué es esto? Ya te he dado regalos antes, pero nunca habías llorado así. Yo siento que, esta vez tu regalo es demasiado precioso. Roselle sintió una punzada extraña, aunque la ignoró. Por supuesto que es precioso. Mira todos los pequeños cortes en las manos de papá, cada uno de ellos es de tallar estas muñecas para ti. Papá, estás sufriendo tanto por mí.
En ese preciso instante, Matilda se acercó. Se aproximó con delicadeza, con la mirada dulce mientras observaba a Roselle. Has trabajado mucho estos últimos días. Ya he preparado agua caliente. Ve y disfruta de un baño. De acuerdo. Roselle acarició el cabello de su hija. Papá volverá a jugar contigo después de bañarse, ¿de acuerdo? Dicho esto, se marchó con Matilda. Por cierto, dijo en voz baja, Dubois vino a verme ayer. Matilda habló en voz baja. Como joven de una familia noble muy tradicional, sabía perfectamente que, una vez casada, todo giraba en torno al marido. Naturalmente, no le ocultaría nada a Roselle. El bigote de Roselle se curvó hacia arriba mientras soltaba un resoplido frío. HMPH, ¿qué quería de ti? Parece que ha encontrado un nuevo trabajo, es mayordomo de un hombre adinerado que acaba de mudarse a Treveris. Al parecer, ese caballero quiere integrarse en la aristocracia de Treveris. Dubois le agradece el trabajo, así que quiere ayudarle. Rosella entrecerró los ojos. Comillas y cómo piensa ayudar. Cuando celebremos nuestro próximo banquete, explicó Matilda, quiere que le enviemos una invitación a ese señor para que pueda conocerlos a usted y a los demás. Roselle se burló. Tiene una opinión muy alta de sí mismo. ¿Y tú estás de acuerdo? Estuve de acuerdo. Comillas, no sabes lo mala que es mi relación con él. Matilda se tapó la boca y soltó una risita. Pero sé algo aún mejor, que al final también estarás de acuerdo. Comillas, ¿y por qué debería hacerlo? Es demasiado orgulloso para venir a mí directamente, así que se escabulle a través de ti. ¿Por qué debería darle esa satisfacción? Porque cuando llegue el momento, podrás usarlo para burlarte de él en el banquete. Roselle arqueó una ceja, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. Matilda, ¿desde cuándo te has vuelto tan traviesa? Apretó los labios con una sonrisa. Lo aprendí de ti. Roselle se quedó paralizada y luego tosió en su mano. Bueno, eso está bien. Mucho mejor que tu versión rígida y formal de antes. Sigue así. Sí, señor. Matilda guiñó un ojo juguetonamente. Espera un segundo. Roselle frunció ligeramente el ceño. Esto no es algo que te haya enseñado ese bastardo de Dubois, ¿verdad? TSK, por supuesto. Solo un sinvergüenza entiende mejor a otro sinvergüenza. Después de todo, antes de su transmigración, la Roselle original y Dubois habían sido amigos de la infancia, eran inseparables en lo que a travesuras se refería. Cuando Wantao reemplazó a la Roselle original, no cortó el contacto con Dubois de inmediato. Aunque en el pasado menospreció a estos NPC en el juego, Dubois era uno de los pocos que igualaba su nivel, así que disfrutaba manteniendo la amistad. Pero una vez que se convirtió en un genio y se dedicó a la invención y la creación, y posteriormente se mudó a Trier, la distancia entre ellos se acentuó. Orgullosos como eran ambos, se fueron distanciando hasta llegar a la tensa relación actual. Ark, si nunca me hubiera juntado con ese canalla de Dubois en aquel entonces, seguiría siendo un ejemplo de moralidad como en mi vida anterior, un joven íntegro. ¿Cómo pude convertirme en semejante sinvergüenza? Sí, exactamente. Todo es culpa suya. Dubois me corrompió. Calle Rosa número 7, Villa. A la mañana siguiente, mientras Edward subía al segundo piso, vio a sirvientes y esclavos trabajando afanosamente en sus respectivas tareas. Por un instante, sintió una extraña sensación de desorientación. ¿Significa esto que, realmente he echado raíces en esta época pasada? 200 años después, ¿seguiría existiendo la familia Sparrow? ¿Qué destino les depararía el futuro? No. Mientras encontrara a Lilith, la llevaría a un lugar apartado, viviría tranquilamente y simplemente esperaría a que el tiempo los llevara hacia el futuro. Pero, en el futuro que recordaba, Lilith hizo una aparición estelar, incluso irrumpió en el plano astral para enfrentarse a Chick. Si realmente la había encontrado, ¿cómo podía permitirlo? Edward cortó bruscamente sus pensamientos errantes. No, concéntrate en el presente. Tú, sí, recorta un poco más ese lado. Ese cuadro es feo, sustitúyelo por uno de una doncella bañándose. No, de una doncella de paseo. Endilly, cuando cocines, por favor, prepáranos una bebida especial aparte. Te daré la receta después. No es que queramos un trato especial, sino que si mi hermano y yo pasamos mucho tiempo sin ella, nuestros cuerpos lo resentirán. Arlde, deja de sonreírle a ese traje tan raído. Eres el ayuda de cámara del señor Sparrow. Ya son más de las 10, no deberías ir a despertarlo. Y tú, sí, tú, Dubois, ve a contratarme una hermosa doncella para que me ayude. ¿Qué? ¿Dices que eres el mayordomo y que no tengo autoridad sobre ti?
¿Acaso sabes lo que vale una ama de llaves? Para los nobles, la ama de llaves es prácticamente la mitad del amo de la finca. Puedo compartir la cama del señor Sparrow, ¿y tú? Comillas, ¿qué? ¿Tú también puedes? Bueno, yo puedo darle hijos, ¿tú también? Comillas HMPH, no intentes desafiarme. En cuanto Edward entró en el patio, vio a Casa de pie allí, con las manos en las caderas, dando órdenes a diestra y siniestra, escupiendo palabras tan feroces como las de lobos y tigres. Dubois miró con el rostro lleno de desesperación, implorando ayuda en silencio con una expresión que gritaba, ¿de dónde demonios has sacado semejante demonia? Edward se acercó sigilosamente por detrás de Akasa y le propinó un rápido golpe de karate en la nuca. Indignada, se dio la vuelta. Comillas, ¿quién se atreve a atacarme por la espalda? Akasa, dijo Edward con voz firme, te traje aquí para que fueras mi ama de llaves, para que me ayudaras a resolver problemas, no para que actuaras como la amante y crearas problemas. Akasa parpadeó, atónita. Pero te estoy ayudando a resolver problemas. Como ama de llaves, el primer paso es mejorar el ambiente de la casa. Fíjate en el pésimo gusto de la decoración y el mobiliario anteriores. Entonces, como si se diera cuenta de algo, añadió rápidamente, por supuesto, no me refiero a usted, señor. Acaba de mudarse, obviamente, el estilo de aquí no tiene nada que ver con usted. Pero lo cierto era que cada detalle del diseño de esta villa había sido concebido por el propio Eduardo a imagen y semejanza de su futura villa en el distrito de la Emperatriz. Capítulo 472, La placa de plata. Bajen el ruido. Dejando atrás esas palabras, Edward se dio la vuelta y regresó a la villa. Solo entonces Arlde recordó su nueva identidad como ayuda de cámara personal. Se apresuró a acercarse con una libreta en la mano y preguntó, «Señor Sparrow, ¿tiene algún plan para hoy?» Ninguna. Llevo menos de una semana en Treveris. Apenas he empezado a aprender a interpretar el papel de un noble, y sinceramente, ni siquiera sé qué hacen los nobles en su día a día. Hizo una pausa y luego añadió, aparte de organizar y asistir a banquetes, por supuesto. Después de todo, por lo que había observado de Audrey y Glain, su pasatiempo más común era asistir a un sinfín de reuniones sociales, banquetes, salones, veladas. Comillas que sugieres, Arlde. Dado que los Sanjinhue siempre se presentaron como aristócratas, incluso un obsesionado con los trajes tan peculiar como este seguramente sabría más de lo que sabía. Tanto organizar como asistir a banquetes requiere una buena red social, de la que actualmente careces, reflexionó Arlde. Mi sugerencia sería que empezaras uniéndote a clubes, tal vez de carreras de caballos o de tiro. Sus miembros suelen ser adinerados o nobles, y podrían ser el primer paso para ampliar tu círculo social. En comparación con su hermana, Arlde era inesperadamente fiable. De acuerdo, entonces, arréglalo por mí. Comillas pero, yo tampoco conozco muy bien Trier, este viaje originalmente solo había sido por placer y para ir de compras. Entonces pregúntale a Dubois. ¿Cómo así, señor? Arlde suspiró y se marchó impotente. Medio minuto después, apareció Dubois, bajando la voz para preguntar. Señor Sparrow, ¿dónde demonios encontró a ese par de hermanos? Edward le dirigió una mirada. No me buscaban a mí, te buscaban a ti. Ayer estuviste en la sastrería, y te obligaron a comprar un traje. Sí, lo necesitaba con urgencia. Además, hice el pedido con más de una semana de antelación. El viejo Beck fue quien rompió su palabra. Edward se encogió de hombros. Me da igual si es verdad o no. El traje que compraste fue hecho a medida para esos dos hermanos. Estaban tan furiosos que vinieron aquí en mitad de la noche con la intención de matarte. Yo los detuve. Comillas que. Los ojos de Dubois se abrieron de par en par, con el corazón latiéndole con fuerza. No era de extrañar que se hubiera desplomado de agotamiento la noche anterior, quedándose dormido en el suelo hasta el amanecer. Incluso ahora, le dolía todo el cuerpo. ¿Así que casi lo matan? Todo eso por un traje, en serio. Pero un momento, ¿acaso eso no los convierte en presuntos asesinos? Como se habían transformado de repente en ama de llaves y mayordomo. No, en secretaria. Ante las dudas de Dubois, Edward respondió con calma, soy un hombre bondadoso. No me gusta matar indiscriminadamente, pero dejarlos en libertad habría sido demasiado indulgente, así que los hice trabajar aquí para expiar sus culpas. Entonces, ¿por qué no entregarlos a la policía? Son beyonders. Entregarlos a la policía pondría en riesgo mi identidad. Eso sería un inconveniente. Más allá.
Dubois se frotó la frente, maldiciendo para sus adentros. Ofendí a tantos nobles antes, y ninguno se atrevió a tocarme por respeto a la iglesia, y por una simple demanda casi muero a manos de los Beyonders. ¡Qué mala suerte la mía! Señor Sparrow, no volverán a por mí, ¿verdad? Tranquilo, después de mi guía, ya se han reformado. Además, a partir de ahora también estarán bajo tu mando. No le hagas caso a las tonterías de Akasa, nuestra relación no es más que la de empleador y empleados. Dices eso, pero no me creo ni una palabra. Con semejante belleza, semejante figura, revoloteando a tu alrededor cada día, solo un tonto se creería tus palabras sin más. Estimado amo, el desayuno está listo. Endili permaneció respetuosamente de pie junto a la mesa del comedor. En comparación con ayer, ahora que contamos con un chef profesional, el desayuno se ha convertido en un banquete suntuoso que ocupa la mitad de la mesa. Comillas, ¿por qué hacer tanto? Antes de que terminara de hablar, Akasa se acercó apresuradamente, con el rostro lleno de fingida preocupación. Señor Sparrow, como cabeza de familia, usted es nuestro pilar. Por supuesto, debemos asegurarnos de que cada comida sea nutritiva y abundante, para que su cuerpo se mantenga sano y tenga una vida larga y próspera. Edward soltó una risita. Comillas, ¿entonces debería recompensarte por esto? No, no, mientras ustedes estén satisfechos, nosotros estamos contentos. La próxima vez que digas tonterías, al menos controla tu expresión. Pareces demasiado falso. Edward señaló un tazón de sopa de verduras y un pastel de carne. Yo tomaré esto, el resto, repártanlo entre ustedes. Ah, gracias por su generosidad, señor Sparrow. Akasa hizo una profunda reverencia, sin dudarlo un instante, pues claramente lo había previsto. Rápidamente llamó a Osaine y Endili para que recogieran el resto del desayuno y lo compartieran con los demás. En cuanto a ella, cogió con naturalidad un pastel de carne y se unió al grupo para compartir la comida, ganándose así aún más miradas de agradecimiento y respeto por parte de la multitud. Dubois finalmente comprendió lo que había sucedido. Dio una palmada con incredulidad. Maldita sea, ¿esa mujer usó un solo desayuno para sobornar tan fácilmente a esa gente? Yo los recluté, incluso hice que el chef les preparara el desayuno esta mañana, y ahora todos se han desertado. Si esto continuaba, en esta villa, ¿serían sus palabras o las de esa mujer las que tendrían peso? Mierda, mi puesto de mayordomo está en peligro. El título en sí no importaba mucho, el verdadero problema era que su única esperanza de convertirse en un Beyonder dependía enteramente del señor Sparrow. Edward tomó un sorbo de sopa de verduras, divertido mientras observaba el pequeño drama de Dubois y Akasa. En ese momento, comprendió de repente por qué los altos mandos siempre permitían que sus subordinados se entregaran a mezquinas luchas internas e intrigas cortesanas. Al final, toda esa intriga y maniobra no fueron más que migajas de poder que se escapaban de las manos de los de arriba, y como todo giraba en torno al que ostentaba el poder, por muy feroces que fueran las luchas abajo, para el que estaba en la cima no era más que un espectáculo. Edward, Edward, a este paso, te corromperás antes de que te des cuenta. Hora de comer. Sentada a la mesa con sus padres sonrientes, Bernadette apretó con fuerza el cuchillo y el tenedor, sintiéndose fuera de lugar. No debería estar aquí, debería estar escondido debajo de la mesa. Apretando los dientes, presionó con fuerza con el cuchillo, cortando el filete con tal vigor que produjo un sonido áspero y chirriante contra el plato. Comillas, ¿qué te pasa, cariño? Roselle notó el estado de ánimo de su hija y la miró con tierna preocupación. Coma nada. Bernadette bajó la cabeza, haciendo un puchero mientras respondía en contra de sus verdaderos sentimientos. En realidad, el estado de sus padres hoy parecía mucho mejor que antes, incluso su relación parecía haber mejorado notablemente. Eso le hizo pensar en las palabras del señor Sparrow, tal vez no entendí bien a mamá. Tal vez mamá no había tenido una cita con ese hombre, tal vez solo habían estado hablando de asuntos serios. Pero aún así no lograba convencerse. Bernadette sabía bien que su madre siempre se había quedado en casa, en silencio, alrededor de su padre y de ella misma, sin relacionarse jamás con personas ni cosas ajenas al hogar de los Roselle. Ese pensamiento la inquietó aún más. Después de la comida, Roselle llevó a Bernadette a su estudio, le contó algunos cuentos de hadas y solo cuando la vio sonreír le acarició la cabeza con cariño. Cariño, ¿hay algo que quieras decirle a papá? Papá. Bernadette hundió el rostro en el pecho de Roselle, con los puños apretados, mientras declaraba con seriedad. Sin duda te protegeré. Jajaja, bien,
Pero eso tendrá que esperar hasta que seas mayor. Solo cuando papá sea viejo necesitará tu protección. Roselle, rebosante de alegría, se tocó la nariz juguetonamente. Por ahora, deja que papá te proteja. Venga, es hora de ir a la cama. Al ver a su hija salir del estudio, la sonrisa en el rostro de Roselle se desvaneció poco a poco. Abrió un cajón y sacó el plato de plata. Tras un día entero de tranquila reflexión, llegó a una decisión. Pase lo que pase, valió la pena intentarlo. Quizás, con esto, podría viajar entre aquí y su tierra natal, convirtiéndose en un comerciante a caballo entre dos mundos. Al fin y al cabo, él era el protagonista. Su mirada se endureció con determinación. Sin dudarlo, vertió su espiritualidad en el plato de plata grabado con extraños símbolos y dibujos, activándolo. La placa, originalmente gélida, se calentó bajo la oleada de espiritualidad. Una a una, las intrincadas marcas se iluminaron y tenues brumas grisáceas se filtraron desde los grabados. En el instante siguiente, una niebla gris blanquecina e ilimitada engulló por completo la visión de Roselle. Está funcionando. Voy a regresar. Incapaz de contener su emoción, Roselle intentó distinguir incluso la más tenue imagen familiar entre la densa niebla. Pero, por desgracia, no vio nada. Pasaron los minutos y, aparte de una niebla interminable, no había absolutamente nada. Cuando finalmente dejó de canalizar la espiritualidad, la niebla se desvaneció. Seguía sentado en su escritorio en el estudio. Nada había cambiado. Aunque en parte ya se esperaba este resultado, la decepción aún se apoderó de su corazón. Tal vez, mi transmigración no tuvo nada que ver con el plato de plata después de todo. O incluso si así fuera, debía estar vinculado a la placa original, no a esta copia que yo mismo falsifiqué. Y sin embargo, esa reticencia lo carcomía. Sujetando el plato con fuerza, Roselle volvió a canalizar su espiritualidad para activarlo. La interminable niebla gris blanquecina volvió a envolver su visión. Esa mañana, Arlde visitó varios clubes de Trier y regresó con una sugerencia: Edward debería empezar por el club de carreras. Muchos nobles de Treveris frecuentaban el hipódromo, donde discutían diversos asuntos mientras veían las carreras de caballos. Al fin y al cabo, las carreras solían implicar tanto competición como apuestas, dos elementos que fácilmente despertaban la emoción entre los espectadores, y en un ambiente tan cargado, era mucho más probable que se forjaran amistades. De este modo, la rutina diaria de Edward adquirió su primer elemento fijo, una visita semanal al club de carreras. Capítulo 473, Roselle entra en el castillo de Sefira. El plan actual es ir una vez por semana, los fines de semana. ¿Qué le parece, señor Sparrow? Cualquier cosa está bien, tú haces los preparativos. Edward nunca había estado en un club ecuestre, pero sí había ido al hipódromo un par de veces con Audrey. En aquella época, con tan pocas opciones de entretenimiento, podía considerarse uno de los lugares relativamente más interesantes. Añadió rápidamente: por ahora, quedémonos con esa. Hizo una pausa y luego dijo: ah, claro, quiero convertirme en creyente de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. ¿Qué crees que tendría que hacer? Comíllase. Arlde se quedó atónito. Eso, no puedes ir directamente a la iglesia. Probablemente recibirían con los brazos abiertos a un hombre rico como tú. Por supuesto, no me refiero a un creyente cualquiera, explicó Edward, sino a aquel que tiene la oportunidad de interactuar directamente con los altos cargos. Arlde negó con la cabeza. Eso escapa a mi conocimiento. Después de todo, a excepción de nuestra antepasada Lilith, nuestra especie no cree en ningún dios. Comillas a, sí, pero he oído que bastantes vampiros en Fina Potter decidieron creer en la Madre Tierra. ¿Sabes de qué se trata? La confusión se reflejó en los ojos de Arlde. Yo también he oído eso. Supuestamente, a la iglesia de la Madre Tierra le gusta reclutar a los de nuestra especie, y no exigen que esos vampiros crean únicamente en la Madre Tierra. Todavía se les permite seguir creyendo en la ancestral Lilith. Una vez alguien me invitó a unirme también, pero me negué. Tampoco se enfadaron, simplemente fue extraño. Eso es porque la Madre Tierra y tu ancestral Lilith son literalmente el mismo ser. Edward pensó un momento y luego preguntó: comillas, ¿y tu antepasada no ha dado ninguna revelación al respecto? El rostro de Arlde se ensombreció. Nuestra antepasada no ha dado ninguna revelación en muchos años. He oído decir a algunos que ella podría haber caído ya. Este tipo no es muy diferente de Emlyn en cuanto a temperamento, se atreve a decir cualquier cosa que se le pase por la cabeza.
Comillas, ¿cómo sabes que tu antepasado no te ha revelado nada? Después de todo, ni siquiera tienes un título nobiliario. Bueno, eso es lo que me contó mi abuelo, él es marqués. Edward asintió. Ah, ya veo. Entonces la información que obtuve sobre tu antepasado debe haber sido errónea. Arlde se sintió intrigado al instante. Comillas, ¿qué información? Oh, antes de venir a Trier, oí hablar de una Beyonder que decía llamarse Lilith. En aquel momento, pensé que podría haber sido elegida por tu especie para servir como recipiente para la descendencia de tu ancestro. Tú sabes tan bien como yo que los Beyonders no pueden simplemente tomar un nombre que pertenece a un dios. ¿Dónde está ese Beyonder? Preguntó Arlde, conmocionado. Ni idea, solo lo oí de pasada, lo recordé por el nombre. Edward se detuvo ahí. Arlde podría ser relativamente ingenuo, pero su hermana, Akasa, supuestamente impetuosa, era mucho más astuta, si hablaba demasiado, se metía en problemas. Chirrido. De repente, un ruido penetrante resonó en los oídos de Edward, su espiritualidad se avivó en respuesta, y al instante se dio cuenta. El castillo de Sefirá. Muy bien, ve a descansar, yo voy al baño. En cuanto Arlde cerró la puerta, Edward ocultó ese espacio, entró en el lavadero, retrocedió 4 pasos y ascendió al castillo de Sefira. En medio de la creciente niebla, volvió a oír aquel ruido estridente, como si algo afilado raspara contra una superficie dura. En el instante en que se sentó en la silla de bronce, vio una mancha de niebla frente a la mesa redonda que se agitaba violentamente, acompañada de ráfagas de aquel sonido estridente. Gradualmente, apareció una grieta en la niebla, que se fue ensanchando poco a poco. ¿Comillas, qué está sucediendo? Edward frunció el ceño, confundido. En la historia original, Klein nunca se había encontrado con nada parecido. Sin dudarlo, invocó el poder del castillo de la Sefirá y presionó la turbulenta niebla. Casi al instante, la masa de niebla se disipó bajo el peso abrumador de la autoridad de secuencia superior. Instantes después, la niebla desapareció por completo. Y en su lugar se encontraba una figura. El hombre miró a su alrededor con asombro y desconcierto, hasta que su mirada se posó en Edward. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Roselle se arrepintió de todo. Ni loco debí tentar a la suerte vertiendo repetidamente espiritualidad en ese plato de plata. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, había llegado a este misterioso jardín envuelto en niebla, repleto de mesas y sillas de bronce. Lo peor de todo es que, sentado en el lugar del maestro en la mesa redonda, había una figura misteriosa cuyo rostro no podía ver con claridad. ¿Qué demonios es esto? ¿Acaso me he topado con la guarida de un dios maligno? La sorpresa de Edward en ese momento no fue menor que la de Roselle. Por supuesto, reconoció de inmediato al hombre barbudo que tenía delante, Roselle Gustave. Pero, ¿cómo había entrado en el castillo de Sefira? Normalmente, para entrar era necesario usar objetos especiales para conectarse con el castillo, o rezarle a su dueño, seguido del permiso del dueño, extendiendo la mano hacia la cúpula estrellada para atraerlos. Roselle, sin embargo, no había hecho nada de eso. En el plan de Edward, no tenía intención de traer a Roselle aquí tan pronto. Después de todo, el hombre aún era de bajo nivel, profundamente involucrado en asuntos mundanos, demasiado arriesgado, demasiado problemático. Por eso Edward decidió tomar la ruta larga a través de Dubois, presentándose como un hombre rico que intentaba integrarse en los círculos de la nobleza, para luego entablar amistad poco a poco con Roselle y solo más tarde pedirle ayuda para conocer a Rhodes. Pero ahora, no había llamado a Roselle, el hombre había irrumpido por su cuenta. ¿Podría ser, por ese plato de plata? Recordaba con claridad, lo que había provocado que Roselle transmigrara era precisamente un plato de plata grabado con extraños símbolos y dibujos. En realidad, esa placa de plata funcionaba según el mismo principio que el posterior ritual para mejorar la suerte de Klein, con los 4 pasos hacia atrás, era una llave o contraseña para entrar en el castillo de Sefirá. Sin embargo, cuando Roselle reprodujo esa placa, ya había elegido el camino del sabio, que le impedía el acceso al castillo de Sefira. Pero había que admitir que Roselle sí tenía las aptitudes para entrar. En la historia original, durante este periodo, el castillo de Sefira no tenía dueño. Cuando Roselle reprodujo la placa de plata, lo único que vio fue una niebla gris interminable. Pero ahora soy el amo del castillo Sefira. Al usar su poder hace un momento para disipar esa masa de niebla turbulenta, le respondí indirectamente, y por eso terminó aquí.
Tras analizar la situación, Edward frunció ligeramente el ceño. Debería simplemente echar a Roselle sin decir palabra, o tal vez amenazarlo un poco, advertirle que no volviera a hacer semejante tontería. Su excelencia. Tras un largo silencio, Roselle fue el primero en hablar, principalmente porque ahora se encontraba en territorio ajeno, tenía que encontrar la manera de regresar. Puedo preguntar, ¿qué es este lugar? ¿Por qué aparecí aquí? Optó decididamente por hacerse el tonto, fingiendo ser un transeúnte inocente que se había topado por casualidad con aquel misterioso lugar. Este es mi reino divino. El tono de Edward era tranquilo, distante. Su mirada hacia Roselle era la de alguien que observa a una hormiga. Oh, no. Realmente se había colado en la guarida de un dios maligno. La mente de Roselle se quedó en blanco. Pero entonces, un momento. Lo único que había hecho era infundir espiritualidad en el plato de plata que había reproducido. Esperar. Su corazón dio un vuelco repentino. Su miedo se desvaneció al instante, reemplazado por una determinación temblorosa. Fuiste tú fuiste quien me trajo a este mundo, ¿verdad? Edward no esperaba que Rosella hiciera esa pregunta, pero enseguida comprendió su razonamiento. A decir verdad, Rosella en sus inicios era un tanto imprudente, ¿cómo podía lanzar una pregunta tan reveladora a un misterioso dios maligno al que ni siquiera conocía? Entonces, ¿debería responder? Daba igual que dijera sí o no, eso revelaría que sabía algo sobre la transmigración de Roselle. Roselle, al darse cuenta de lo que acababa de soltar, se arrepintió al instante. Se apresuró a corregirlo, quiero decir, fuiste tú quien me trajo a tu reino divino. Edward casi se echó a reír. ¿No fuiste muy atrevido hace un momento? ¿Por qué retractarte ahora? Respondió débilmente, no. Roselle apretó los puños. Tras pensarlo un rato, volvió a preguntar, entonces, ¿puedo saber cómo llegué a tu reino divino? Si realmente estaba relacionado con el plato de plata, entonces este ser misterioso debe estar conectado con su transmigración, de una forma u otra. Por supuesto que puedes, pero prefiero un intercambio equivalente. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer a cambio de que responda a tu pregunta? Eso dejó a Roselle sin palabras. Claro, ¿qué podría ofrecerle a un ser que tal vez fuera un dios a cambio de esa respuesta? Aunque la pregunta pareciera sencilla. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué no haces algo por mí? Aquí viene. La tentación de un dios maligno. El corazón de Roselle se tensó hasta el límite. Había oído a obispos de la iglesia decir que los dioses malignos atraían a los mortales de esta manera, concediendo deseos a cambio de tareas, arrastrando a la gente paso a paso hacia la corrupción, hasta convertirlos en creyentes esclavizados y encontrar un final trágico. Pero, él realmente deseaba desesperadamente la respuesta. Tras varios minutos de vacilación, Roselle finalmente cedió. Está bien. Entonces aquí tienes la respuesta, llegaste aquí a través de una placa de plata. Los símbolos especiales grabados en ella establecen una conexión especial con mi reino divino. Realmente lo era, el plato de plata. Roselle se quedó paralizada. Él nunca había mencionado la placa, ni los símbolos. Sin embargo, el otro lo había dicho sin rodeos. Guardó silencio durante un largo rato, y luego preguntó, sus palabras tenían un doble sentido, yo, aún puedo volver. Por supuesto, puede regresar cuando quiera. Edward añadió con calma, pero si lo que realmente querías decir era otra cosa, entonces solo puedo decir esto, una vez que asciendas al rango de ángel, lo entenderás naturalmente. El corazón de Roselle dio un vuelco. ¿Qué quiso decir con eso? ¿De verdad sabe que soy un transmigrador? ¿O simplemente está adivinando, provocándome con palabras vagas después de lo que solté antes? Maldito Dios malvado. Aún así, volvió a preguntar, ¿por qué? Edward lo miró con frialdad. Recuerda lo que te dije, me gusta el intercambio equitativo. Si quieres hacer más preguntas, completa la primera tarea que me debes. El corazón de Roselle se encogió de nuevo. ¿Qué debo hacer? Edward reflexionó un momento y luego dijo con indiferencia, ve a Estiano. Es decir, a la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. De la caja de donaciones, roba 100 Felkin. Capítulo 474, combatiendo el ingenio con el aire. La mente de Roselle no era más que confusión, confusión tras confusión. De hecho, escuchar el nombre de un dios ya no me sorprendía tanto. Un momento, ¿qué está pasando aquí? Este supuesto dios malvado, me pidió que robara dinero de una iglesia. No, ¿en serio? ¿Por qué? Esta vez, no se atrevió a soltar la pregunta sin pensarlo, ya que eso se consideraría como hacer otra pregunta.
No eres un dios malvado, simplemente tienes malas intenciones, ¿no es así? Dejémoslo así. Edward agitó la mano, cortando la conexión con Roselle. Casi al mismo tiempo, una estrella de color carmesí intenso, más grande y brillante que las que la rodeaban, apareció en la profundidad de la niebla gris. Esa era la estrella de Roselle. Justo después, Edward percibió que la digestión de las pociones del lanzador de espíritus y del hechicero de los secretos había avanzado un poco. Podía comprender la digestión del hechicero de los secretos, pero, ¿qué estaba pasando con el lanzador de espíritus? Edward reflexionó detenidamente, comparando este incidente con ocasiones anteriores en las que la poción Spiritcaster surtió efecto: llevar a Bernadette al mar en busca de sirenas, conocer a Medici, encontrarse por primera vez con Reinecte y ahora interactuar con Roselle. ¿Qué tenían en común que provocó la digestión? Tras más de 10 minutos de reflexión, seguía sin tener nada en mente. Frotándose las sienes, tuvo que dejarlo pasar por ahora y volver a concentrarse en el presente. En cuanto a por qué le dijo a Roselle que robara dinero, el propósito era simple. A menudo, el crimen crece paso a paso. Esta vez es robar dinero, la próxima vez podría ser robar ropa, y después, tal vez robar, o tomar prestado, a Rhodes. ¿Por qué no empezar directamente con a Rhodes? Porque si Roselle regresara e informara inmediatamente del encuentro a la iglesia, sospecharían y vigilarían de cerca a Rhodes. De esta forma, fue simplemente una prueba inesperada y sin mayor trascendencia. Daba igual si daba resultado o no. Suspiró. Edward exhaló suavemente. Cada vez sentía más que su llegada sería imposible sin afectar la historia, y que tales efectos se intensificarían con cada acción, a menos que abandonara la búsqueda de Lilith y se escondiera en algún lugar desierto e inhabitado. No, eso tampoco funcionaría. En el mundo de los misterios, según la ley de convergencia de características de los Beyonders, no importa cuán remoto o bien escondido esté su refugio, tarde o temprano, alguien de las tres familias cobardes casualmente, por accidente o por coincidencia se toparía con él, desencadenando otra cadena de eventos. Pero claro, Lilith había vivido desde la cuarta época hasta el futuro. ¿Por qué parecía que no había cambiado nada? ¿Por qué había dejado tan pocas huellas, aparte de su diario? ¿Cómo lo había conseguido? Y además, si el mundo futuro ya incluye los resultados de mis acciones actuales, ¿cómo logré no dejar rastro alguno? Con la cabeza llena de dudas, Edward abandonó el castillo de Sefira. En otro lugar, en la villa de Roselle. Cuando la interminable niebla gris se desvaneció, Roselle abrió los ojos en la silla de su estudio y, sin dudarlo, arrojó el plato de plata. La sospecha se reflejó en su rostro mientras su mirada cautelosa recorría la habitación. Lo que acababa de experimentar era real. Roselle estaba llena de arrepentimiento y miedo. ¿Qué he hecho? ¿Acaso he revelado mi identidad como transmigradora a un ser que podría ser un dios maligno? Eso fue demasiado estúpido. No, si realmente se trataba de un dios malvado, ¿no estaría ahora en un peligro increíble? Se puso de pie de un salto y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Pero justo cuando sus dedos rozaron el pomo de la puerta, vaciló, volviéndose para mirar el plato que yacía en el suelo. Tras 10 largos segundos de vacilación, regresó, lo recogió y se marchó. Comillas Grimm, Edwards, acompáñenme a la catedral de Treveris. Por supuesto, Roselle no tenía tanta prisa por robar dinero para ese dios maligno. No, quería suplicarle al arzobispo, o incluso a la mismísima deidad, que lo purificara de cualquier posible corrupción. Y si aquel ser que se alzaba sobre la niebla gris le hubiera dejado alguna marca oculta. Pero en su interior, aún dudaba. ¿Debía contarle a la iglesia toda la verdad sobre lo que había presenciado por encima de la niebla? Creía que la iglesia haría todo lo posible por proteger su seguridad. Sin embargo, si ese dios maligno que está sobre la niebla realmente está relacionado con su transmigración, ¿acaso contárselo no eliminaría por completo cualquier posibilidad de volver a contactar con él? Maldita sea. Después de tantos años, finalmente había ascendido a artesano, y finalmente había creado la misteriosa placa de plata para buscar la verdad sobre su transmigración. Llegados a este punto, resulta inevitable notar que Roselle pasó muchos años ascendiendo desde sabio hasta artesano de la secuencia 6. Claramente comprendió el método de actuación desde el principio. Entonces, ¿por qué la demora? No se podría decir que fuera perezoso, ya que tenía un deseo ardiente de crear la placa de plata y desvelar el misterio de la transmigración. Pero claro, en el mundo de los misterios no existen las carencias de talento. Quizás la verdad sea que acostarse con mujeres le resultaba más atractivo que los secretos de la transmigración.
Y sin embargo, lo que le esperaba al final de todo ese esfuerzo, era esto. ¡Qué conmoción tan colosal! Maldita sea. Los 2 días siguientes transcurrieron sin incidentes, reinaba una calma absoluta, no pasó nada. El fin de semana, Edward visitó el club hípico, solo para darse cuenta de lo ingenuas que habían sido sus suposiciones anteriores. La mayoría de los verdaderos nobles de Treveris permanecían en sus palcos privados para ver las carreras. Encontrarse con ellos en el club era pura casualidad, e incluso si te los encontrabas, probablemente ni siquiera te prestarían atención. Así que, tras ver algunas carreras, Edward se preparó para marcharse, solo para ver a casa, con los ojos rojos por la derrota, arrebatándole hasta la última moneda a su hermano Arlde, para luego volver a perderlo todo. Entonces acudió a Edward para pedirle dinero prestado, con la intención de engañarlo y recuperarlo todo. Al fin y al cabo, todos los vampiros tenían la capacidad de domar bestias. Edward se negó rotundamente. ¿En serio? ¿Acaso creía que esos nobles que gastaban miles de felkins en carreras de caballos no contaban con Beyonders a su lado? Y aunque no los tuvieran, ¿creía que el propio club hípico no los tendría? Al final, Akasa juró y perjuró que no usaría las habilidades de Beyonder para hacer trampa. Solo entonces, visiblemente molesto, Edward le prestó 500 felkins. Como era de esperar, lo perdió todo sin inmutarse. Comillas, eso es imposible. Claramente intenté hacerlo en secreto. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿qué dijiste? Arlde solo pudo frotarse la frente con impotencia. Su mala suerte no era nada nuevo, pero Akasa, ella no era más que una caja de donaciones andante. Pero como su hermano, no podía detenerla, al menos ahora que los trajes eran gratis, no importaba demasiado. Cayó la noche. La luz escarlata de la luna bañaba el mundo silencioso. Edward dejó un señuelo transformado en su habitación, usó False Reality, y luego se escabulló silenciosamente, dirigiéndose hacia el distrito del Boulevard en el oeste de Trier. Esta noche, le entregaría a Intis los resultados de la investigación de la villa número 7 de Rose Street. Aunque las farolas de gas de Roselle ya se habían extendido por el centro de Treveris, en el quartier del Observatoire, en las afueras, todavía se las consideraba un lujo. Así que cuando Edward llegó allí a medianoche, toda la zona estaba completamente a oscuras. No había farolas, e incluso la mayoría de las casas seguían iluminándose con velas. El punto de encuentro acordado era una arboleda en el quartier del Observatoire. Edward solo tenía que enterrar la carta bajo un árbol cualquiera. Eso significaba que Intis, o sus subordinados, podrían estar vigilando la zona las 24 horas del día. Así pues, desde muy lejos, Edward conjuró un perro negro que llevaba la nota triangular doblada. El perro corrió hacia la arboleda, escogió un árbol, cavó un hoyo, enterró la carta y luego levantó la pata para orinar allí mismo. Una vez cumplida su misión, el perro negro quedó libre y salió corriendo a toda velocidad hacia la distancia. Edward no podía ver a través de sus ojos, pero gracias a su habilidad para guardar secretos, si alguien intentaba adivinar su identidad a través del perro, él lo sabría al instante. Él mismo se escondió en un lugar discreto cerca de la arboleda, vigilando. 2 horas después, un pelotón de soldados entró marchando ordenadamente. Se detuvieron brevemente en el lugar del entierro y luego se alejaron trotando. Todo el proceso parecía normal, pero Edward sabía que el objeto había sido recuperado. Para movilizar soldados de esa manera, ¿podría Intis estar en el ejército, o incluso ser miembro de la familia real Intis? Pero entonces, ¿por qué alguien con esa identidad necesitaría la ayuda de un miembro de la Orden del Ermitaño Crepuscular para investigar una villa? Extraño. Aún así, Edward no sentía verdadera enemistad hacia Intis. Si el hombre no hubiera mencionado el subsuelo, relacionando los pensamientos de Edward con la característica de conquistador Beyonder de Trier, ni siquiera le habría importado. Dado que ha recuperado la carta, significa eso que también ha dejado atrás la pista del tesoro. Efectivamente, otro perro callejero y sarnoso irrumpió en la arboleda, cavó en el lugar del entierro, sacó un trozo de pergamino y salió corriendo. Recorrió callejones y calles, zigzagueando de izquierda a derecha, antes de desvanecerse repentinamente en el aire, para no ser visto jamás. Volvió el silencio. Media hora después, seguro de que nadie le seguía, Edward se teletransportó con el perro a una isla desierta en el archipiélago de Rorstead. TCH, esta noche realmente parezco un idiota. Al parecer, Intis nunca tuvo la intención de rastrearlo a través de ese intercambio, solo se trataba de un simple intercambio de información. Edward, básicamente, había estado luchando contra el aire.
Tras comprobar que el pergamino estaba limpio, Edward lo desdobló. Dentro había un mapa. En el centro, un punto estaba marcado con una bandera roja brillante, y junto a ella, escrito en intisiano, peligro. Edward lo comparó con un mapa completo del continente septentrional. Como había dicho Intis en la reunión, el lugar se encontraba entre Intis y Feinapotter, aparentemente en un valle. Llamas brotaron en la palma de su mano, quemó el pergamino hasta convertirlo en cenizas y luego utilizó el castillo de la Sefira para una ronda de purificación mediante adivinación. Solo entonces regresó a su habitación. Interesante. Según la adivinación del castillo de Sefira, ir al lugar del tesoro marcado no me perjudica en absoluto, de hecho, incluso podría beneficiarme. Recostado en la cama, Edward chasqueó la lengua con asombro. ¿Sería posible que me hubiera equivocado al juzgar a este Intis por mi recelo hacia los cazadores y las brujas? ¿Que en realidad fuera un buen tipo digno de confianza? Inmediatamente se rió de sí mismo. Incluso siendo un semidios, era lo suficientemente ingenuo como para dividir a los Beyonders en buenos y malos. Aparte de Klein y los miembros del tarot influenciados por él, ¿cuántos Beyonders en este mundo podrían considerarse verdaderamente buenos? Capítulo 475, La bruja y el transmigrador. En cualquier caso, yo no perdí nada. El informe que le entregué a Intis no era más que esto: el nuevo ocupante de esa villa era un advenedizo adinerado, muy probablemente un Beyonder de secuencia media o baja, que quería usar la villa como un trampolín para entrar en el círculo aristocrático de Trier, para poder deshacerse de su identidad de nuevo rico y convertirse en un noble de verdad. Cada frase era técnicamente cierta, pero en la práctica, todo era palabrería vacía. ¿Quién sabía qué haría Intis después de leerlo? Tal vez, ¿provocar otra masacre? En cualquier caso, era mejor que Dubois encontrara un nuevo lugar donde vivir cuanto antes. Si Edward hubiera sido el único en la villa, no le habría importado. Pero ahora, con más de una docena de sirvientes y esclavos bajo su techo, si un Beyonder de nivel semidios aparecía de verdad, no habría forma de que pudiera proteger a todos. A la mañana siguiente, la villa rebosaba de vida. Aunque todo había sido limpiado por dentro y por fuera el día anterior, los sirvientes se levantaban al amanecer para volver a ordenar todo. Era una costumbre nacida de la experiencia. Mantente siempre ocupado, nunca te permitas parecer ocioso. Porque cuanto más ocioso parecías, más cerca estabas de ser despedido. Edward, que alguna vez sufrió la interminable rutina de un trabajo de 9 a 6, se solidarizaba profundamente con esa situación. Esos supuestos jefes de su país ni siquiera podían considerarse capitalistas. A los verdaderos capitalistas solo les importaba que les hicieras ganar dinero. Sin embargo, a esos jefes les importaba aún más que los empleados trabajaran como bestias de carga y nunca tuvieran un momento libre. Comillas, señor Sparrow. Dubois se acercó a Edward radiante, con una tarjeta ornamentada en la mano. Mañana por la noche, la familia Roselle ofrecerá un banquete. Esta es una invitación. Edward lo tomó, le echó un vistazo y le dio la vuelta con cierta sorpresa. ¿Comillas a? Incluso dice aquí que también es obligatorio asistir. ¿Comillas qué? Dubois se quedó paralizado, se inclinó hacia él y frunció el ceño. ¿Comillas por qué, Matilda? Oh. Lo comprendió al instante, con el rostro contraído por la ira. Debe ser ese imbécil de Roselle. Solo quiere humillarme en el banquete. Comillas, ¿y qué harás? Irás. Comillas, por supuesto que iré. En el peor de los casos, me emborracharé hasta perder el conocimiento y armaré un escándalo. Comillas, tos, tos, tos. Edward tosió con intención. No lo olvides, serás mi mayordomo. Si quedas en ridículo, yo también. Oye, Dubois, se me olvidó preguntarte la última vez, dijo Edward con un tono desenfadado y chismoso. ¿Qué pasa entre tú y Matilda? Si sabe que no te llevas bien con Roselle, ¿por qué te seguiría ayudando? No me digas que tú y ella. Dubois negó con la cabeza enérgicamente. Comillas, por supuesto que no. Ella solo me ayuda por Roselle. Comillas o. Suspiró. Casarme con Matilda fue la mayor suerte de esa perra Roselle. Sabe que yo fui, apenas, su único amigo. Fue testigo de primera mano de cómo cambió después de llegar a Trier. Ella siente que, aunque ahora él parezca glamuroso, no solo un valioso hijo del vapor en la iglesia, sino también el favorito de la nobleza gracias a sus inventos, en el fondo, se siente solo e infeliz. Pero como su esposa, no sabe cómo ayudarlo. Así que espera que yo, como antigua amiga de Roselle, pueda hacer algo. Por eso no ha dejado de intentar reconciliarnos. Las palabras de Dubois hicieron que Edward se quedara en silencio.
En el diario de Roselle, Matilda aparecía de vez en cuando, pero siempre como poco más que un nombre, un símbolo, un personaje no jugable etiquetado como esposa. En realidad, era una mujer de carne y hueso, la esposa que había caminado al lado del emperador Roselle durante décadas. Siendo una de las personas más cercanas a él, tal vez no lo comprendiera del todo, pero sin duda fue la primera en percibir los cambios en su estado de ánimo, sus emociones, sus dificultades, y durante todo ese tiempo, intentó, a su manera, ayudarlo. Dubois continuó con amargura: por desgracia, me sobreestima. Como acabo de decir, puede que alguna vez haya sido amigo de Roselle, pero en el momento en que se convirtió en un Beyonder, me di cuenta de que se había convertido en un extraño. Todo lo que creía saber sobre él resultó ser erróneo. Y a veces me pregunto, ¿por qué fingió ser otro hombre, ser mi amigo, durante todos esos años? Otras veces, sospecho, que tal vez su transformación se debió simplemente a que se convirtió en un Beyonder. Bajó la voz. Para ser honesto, señor Sparrow, parte de la razón por la que rechacé la oportunidad de convertirme en un Beyonder fue el miedo a terminar como él. Edward asintió en silencio. La transformación de Roselle fue sencilla, su cuerpo albergaba un alma completamente distinta. Lo entiendo. En cualquier caso, en el banquete de mañana por la noche, compórtate, no lo estropees. Eso depende totalmente de Roselle. Ah, claro, ¿y qué hay de la casa nueva? ¿Cómo va todo? Ya me he puesto en contacto con alguien. Negociaré esta tarde. Bien, hazlo rápido. Edward golpeó la mesa. Esta villa no es nada segura. La expresión de Dubois cambió. ¿Comillas con inseguro te refieres a? Exactamente lo que crees que quiero decir, inseguro en el sentido místico. Su rostro se endureció. Iré a agilizarlo de inmediato. Futuro, año 1349. Isla Esmem. Klein siguió a la multitud hasta la pequeña isla. La noche anterior, el almirante Amirius finalmente había regresado. Al ser confrontado con la serie de noticias que Klein reportó, el almirante, normalmente imperturbable, se quedó sin palabras durante un buen rato. Su amante había desaparecido. Un desencuentro con el rey del mar Kotman. Un devastador tsunami en las afueras de la isla Blue Mountain. Una batalla de proporciones épicas estalla en la isla de la Montaña Azul. Cada noticia era más impactante que la anterior. Pero, a decir verdad, nada de esto tenía mucho que ver con Klein. De hecho, el impostor lo había ayudado. Tras el estallido de la batalla, Klein había dado numerosas órdenes en su nombre: calmar a la gente, organizar las labores de rescate y minimizar las pérdidas. Así que cuando Amirius finalmente rompió su largo silencio, las primeras palabras que salieron de su boca fueron: comillas, ¿te interesa ayudarme en la mansión del gobernador? Te garantizo que en 10 años ocuparás mi puesto. Klein rechazó rotundamente la tentadora oferta. Tras separarse de Amirius, se dirigió inmediatamente a la isla Esmem. Desde la desaparición de Edward, Klein lo había estado buscando. Entonces, ayer por la mañana, escuchó algo de la iglesia del dios del mar. En los últimos días, se había extendido por la isla Esmem el rumor de una bruja que podía conceder deseos. Tras investigar, parecía que el rumor había comenzado hacía 1 o 2 semanas. Después de indagar más a fondo, Klein estaba casi seguro: esta leyenda de la bruja había sido inventada por Edward para ayudar a Lilith a interpretar su papel de bruja. Pero Edward y Lilith llevaban desaparecidos más de una semana. Entonces, ¿por qué la leyenda seguía cobrando fuerza en los últimos días? ¿Acaso alguien más estaba explotando el rumor? ¿O acaso Edward y Lilith se escondían aquí, en la isla Esmem? Klein llegó cargando con esas dudas. Primero, encontraré al chico que fue quien difundió la historia y le preguntaré personalmente. Según sus averiguaciones previas, el rumor había surgido de un chico llamado Winter. Afirmaba que, cuando su amante enfermó gravemente y los médicos no pudieron hacer nada, conoció a una vieja bruja. La bruja había curado fácilmente a su amante, exigiendo un precio a cambio. En los últimos días, otras personas en situaciones desesperadas, en su mayoría pobres, también habían difundido historias sobre la bruja que los ayudaba a superar las dificultades. Pero a diferencia del relato de Winter, todos la describían como una mujer joven. Al salir del puerto, Klein se dirigió hacia las afueras del pueblo. Pronto divisó una antigua cervecería. A lo lejos, vio a una pareja trabajando alegremente, con amplias sonrisas en sus rostros. Disculpe. Aún con su disfraz de gorrión, Klein se acercó. Comillas, ¿es usted el señor Invierno? Winter interrumpió su trabajo, con expresión curiosa. Sí, ¿qué ocurre, señor? ¿Puedo ayudarle?
Escuché que la historia de la bruja de la isla Simen provino primero de ti. La expresión de Winter se tornó instantáneamente cautelosa, mientras René recogía discretamente una escoba que estaba cerca. Yo, no sé si fui la primera, pero sí, se lo conté a otros. Eso formaba parte de su petición. Si buscas a la bruja, puedes intentar pedirle ayuda. Si lo considera necesario, aparecerá. Comillaso. Klein se aferró a ese detalle. Comillas, ¿qué quieres decir con necesario? ¿Te refieres solo a cuando alguien está en verdaderos apuros? Tal vez. Así me lo explicó ella. Comillas, ¿la has visto últimamente? Sí. Comillas, ¿cuándo? Winter no se contuvo, al fin y al cabo, la bruja no le había contado nada sobre ella que debiera mantenerse en secreto. Hace 2 días, dijo que, como habíamos hablado de ella, me había devuelto lo que me había quitado, e incluso me dio algo de dinero como recompensa. Comillas, ¿hace 2 días? Klein frunció el ceño. Comillas, ¿estás seguro de que las dos brujas que conociste eran la misma persona? Su apariencia era diferente, pero deberían ser iguales. Ella conocía todos los detalles de nuestro acuerdo anterior, cosas que nunca le he contado a nadie. Ya veo, entendido. Klein se quitó el sombrero e hizo una reverencia cortés. Gracias por la explicación, señor Winter. No le molestaré más. Adiós. Si en ambos avistamientos de la bruja se trataba de Lilith disfrazada, entonces Edward y ella sí se escondían en esta isla. Pero, ¿por qué no podía contactarlos? En ese momento, Winter vaciló un instante y luego añadió, señor, si de verdad necesita su ayuda y quiere conocer a la bruja, quizás podría ir a la casa del señor Prole en East Street. Puede que se la encuentre allí. Klein arqueó las cejas. Comillas, ¿por qué dices eso? Porque ayer, el señor Prol se rompió la pierna en los muelles. Si busca la ayuda de la bruja, puede que la veas de verdad. Ya veo, parece que es una buena persona, entonces. Winter asintió, muchos dicen eso, pero ella no parece verse a sí misma de esa manera. Ah, y una cosa más, la leyenda de la bruja ya se ha extendido más allá de la isla Esime. Si la gente de otros lugares empieza a buscarla, puede que se marche pronto, así que será mejor que te des prisa. Gracias. Klein aceleró inmediatamente el paso hacia East Street. Tras preguntar a los vecinos, pronto encontró la casa de Prol, una choza destartalada, pero al llegar, vio a alguien salir. Una chica de unos 20 años. Tenía el pelo largo y negro que le caía por la espalda, vestía una sudadera con capucha de color claro, vaqueros y zapatillas deportivas. Su atuendo, informal y urbano, desentonaba por completo. No solo para la isla Esime, pero para todo este mundo. El ritmo cardíaco de Klein se aceleró repentinamente. El atuendo de esa chica parecía sacado directamente de una ciudad moderna. Sí, Rose le había introducido en el mundo algunas prendas de estilo moderno, pero Klein estaba seguro, no se parecían en nada a esto. Lo que significaba, que la chica que tenía delante era un transmigrante. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.